Buenos días, les dé Dios a todas sus mercedes, jóvenes. Es el día de hoy vamos a compartir este tema que son los principales sistemas político-económicos, haciendo una comparación entre cada uno de ellos de una forma muy general, no es una comparación profunda. Y para entrar al tema de las siguientes clases, como ustedes ya lo saben, ustedes van a exponer los diferentes partidos políticos y algunos regímenes de diferentes países. La mayoría de los países está dividido en dos bloques político-económicos que son precisamente el socialismo y el capitalismo. ¿Y en qué difiere? ¿En qué difiere o por qué hay tanta rivalidad, por ejemplo, entre el régimen de Maduro en Venezuela con Trump en Estados Unidos? Los diferentes regímenes tienen muchas diferencias entre sí por un punto de partida principal que es precisamente su concepción de lo que es el hombre, la persona humana. Si yo considero que el hombre es una cucaracha, pues lo voy a pisar, ¿sí? Pues para eso son las cucarachas, para pisarse. Si yo considero que el hombre pues es un producto para vender, pues así lo voy a tratar, ¿verdad? Mientras me sirva para obtener lo que yo quiero, las ganancias que yo quiero, así lo voy a tratar. Pero si considero que el ser humano es una persona con derechos, con dignidad, entonces voy a dar un trato diferente a los otros dos ejemplos. Bien, la tabla que les voy a pedir que copien, además de la síntesis que estén realizando de lo que su servidor esté mencionando, es la siguiente. Bien, vamos a hacer una comparación entre estos dos sistemas a la luz de un tercer sistema que no es precisamente un sistema político-económico, que es la doctrina social de la Iglesia. No es un sistema como tal, sino un comentario, una opinión sobre los otros dos. ¿Sí? La doctrina social surge precisamente a raíz de que ve los errores que están cometiendo tanto el capitalismo como el socialismo y hace documentos, hace mensajes para que en la medida de lo posible los políticos y los economistas de estos dos sistemas puedan corregir sus errores. Bueno, comenzamos por el autor de cada uno de estos sistemas del capitalismo. Aunque en la práctica el sistema capitalista tiene por autor a Adam Smith, que él en su obra La riqueza de las naciones menciona pues todas las características del capitalismo, de dónde surge la riqueza, cuáles son sus características. Sin embargo, hay otro autor que se considera el padre moral del capitalismo en su parte filosófica. Estoy refiriéndome a Juan Jacobo Rousseau. ¿Sí? Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo francés del siglo XVIII, el cual emitió muchísimas obras de las que vamos a hablar el día de hoy, entre ellas El contrato social, El buen salvaje, que era una novela, otra obra llamada Confesiones, y él formaba parte de un grupo de filósofos franceses a los cuales se les ha llamado los iluministas, el siglo XVIII por algunos autores llamado el siglo de la Ilustración, por todo este conjunto de filósofos. Tenía varios autores como Diderot, Voltaire, Montesquieu, todos ellos franceses, que hacen una filosofía que se aparta totalmente del humanismo del Renacimiento y mucho más de la teoría teológica de la Edad Media. Bien, ahora, por parte del socialismo, el autor por excelencia de esta corriente es Carlos Marx. ¿Sí? Carlos Marx, él era un alemán
que comienza a desarrollar su teoría sobre la igualdad de los pueblos, la igualdad de los hombres, las injusticias que estaban cometiendo los capitalistas, y él comienza a escribir una obra llamada El Capital. Él, en su obra activista a favor del socialismo en Alemania, comienza a ser perseguido y los alemanes le respetan la vida, pero lo exilian, lo expulsan de Alemania y él huye hacia Inglaterra, donde ya vive el resto de sus años y allí fallece. Pero mientras estaba en Inglaterra, Carlos Marx conoció a un periodista llamado Federico Engels, con quien tiene gran congenialidad de ideas, y entre ambos prosiguen la escritura de este texto de El Capital, el cual pues es una obra bastante extensa, y cuando Marx fallece todavía no había terminado de escribirse. Entonces es Federico Engels el encargado de darle el punto final a esa obra, que ha servido de doctrina para todos los apegados al socialismo. Bien, en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, se considera el autor de esta corriente de pensamiento dentro de la doctrina católica al Papa León XIII. León XIII fue el primer papa que escribió un documento no religioso, el primer papa que escribió un documento social a finales del siglo XIX. En 1890 expide una encíclica llamada Rerum Novarum, que en latín significa el afán de novedades, que son las primeras palabras con las que comienza este documento. Y León XIII y la misma Iglesia estaba dándose cuenta que había pues una estampida de fieles, porque pues comenzaban las iglesias a ser abandonadas. Ya no había hombres en las misas, solo las mujeres, y después también la cantidad de mujeres comenzó a disminuir. ¿Y cuál era la causa? Que precisamente todos ellos tenían que estar en las fábricas donde no les daban días de descanso, no les daban prestaciones. Entonces, la Iglesia comienza a tomar conciencia de cómo la calidad de la vida de sus fieles comienza a disminuir, y como parte de su actuar emite este documento, pero no solo eso, sino que también hace movimientos sociales para exigir justicia para sus trabajadores. No se limitaba a la teoría solamente. Con este documento también surge un movimiento al interior de la Iglesia que todavía a su servidor le tocó conocer, que era la Acción Católica, lo que hoy ustedes conocen como las pastorales, pastoral juvenil, pastoral de matrimonios, pastoral familiar. Anteriormente la estructura era llamada la Acción Católica. Bien, ahora, ¿cuáles son los conceptos que estas tres corrientes tienen sobre el hombre? Que es lo que iniciamos mencionando, cómo la idea que se tiene del hombre es de donde van a surgir todas las demás acciones. En el caso del capitalismo, se considera al hombre un animal racional que siente. Dentro del capitalismo se exalta sobre todo la parte sensitiva del ser humano. Por eso, para dar cauce a las características del ser humano, es importante complacerlo, que sienta bonito, que viva cómodo, ¿sí? Que no se esfuerce, que experimente todas las sensaciones que él pueda vivir para hacerlo sentir vivo, ¿sí? Y a partir de esto, de que es un animal, es un simple animal, entonces los animales pues mueren y se acabó, pues no tiene mayor consideración, ¿sí? Frente a un animal que solamente siente bonito, pues simplemente hay que vivir bien mientras se pueda, porque pues si mañana vamos a morir, pues lo importante fue las emociones, las sensaciones que hayamos experimentado en nuestra vida. Bien,
Ahora, en cuanto al socialismo, tiene un concepto todavía más pobre, ¿verdad? Del ser humano, porque simplemente lo considera un producto de la evolución, ¿sí? Es meramente el ser humano la evolución más alta que ha tenido la materia y sigue siendo materia pura para el socialismo. Y el socialismo también afirma que la racionalidad que se afirma dentro del capitalismo, también acá la afirma y dice que la parte racional ha sido el producto más alto que la evolución haya podido crear, ¿sí? Y como tal, como es un mero producto de la evolución, pues así también hay que tratarlo, ¿sí? Ya ni siquiera un animal que siente, sino un animal que produce, lo vamos a ver más adelante, y de esa forma también hay que tratar a ese ente. En el otro extremo tenemos la doctrina social de la Iglesia, que considera al hombre como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, con dignidad y destino eterno. ¿Sí? Un ser que tiene valor por sí mismo, que está sobre todas las demás criaturas, porque ninguna otra criatura tiene las características de inteligencia y voluntad. El ser humano sí es racional, pero también es libre, ¿sí? Libre para elegir entre los bienes el que más le convenga. Y lo vamos a ver más adelante, vamos a ampliar este concepto. Dentro del estado natural del ser humano, el estado natural del hombre, pues justo en el siglo XVIII hubo muchas discusiones con Juan Jacobo Rousseau. Fue uno de los autores que comenzó a cuestionar cuál era el estado natural del hombre, cómo era el hombre cuando llegó a serlo. Y hubo autores como Thomas Hobbes que decían que el estado natural del hombre era la guerra, que los hombres estaban en conflicto entre sí, pero renuncian a ese estado natural porque si se matan entre ellos, pues no iba a haber civilización posible. Por otro lado, otro autor llamado Montesquieu, él decía que el estado natural del hombre era la paz, que el hombre había nacido para estar en armonía con todos los demás seres. En el caso de Juan Jacobo Rousseau, liberalista también como los que acabo de mencionar, él decía que el estado natural del hombre era la libertad. Pero vamos a ver qué significa libertad aquí. Libertad aquí significa falta de vínculos, ausencia de vínculos. Yo soy libre de ti. Sí, yo no tengo nada que ver contigo, entendida la libertad como individualidad. Sí, el ser humano nace como un individuo libre de todos los demás, pero como estando libre de todos los demás no puede desarrollarse de forma plena. Juan Jacobo Rousseau dice que el ser humano renuncia a ese estado natural. Renuncia a ese estado natural para firmar un contrato social, que así es como se llama una de sus obras más célebres, el contrato social. Es decir, el ser humano no nació para relacionarse con los demás, pero renuncia a ese estado natural por conveniencia, porque con los demás puede hacer un mejor desarrollo de sus capacidades, puede construir puentes, puede construir edificios, representar obras de teatro, cosas que por sí solo no podría. Y además, a este estado natural de libertad entendida como individualidad, él le suma la característica de que el hombre por naturaleza es bueno. Entonces, como el ser humano es bueno, hay que dejarlo libre porque él siempre se va a portar bien. Ese es su estado natural. Y de este concepto del estado natural como bondad, surgieron muchos abusos. Ya desde el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, que es cuando se presentan estas ideologías. Si el ser humano es libre y es bueno,
Entonces, junto a Adam Smith, ahora sí el otro padre del capitalismo, hay que dejar que la economía fluya libremente, que no haya Estado que lo regule, porque la economía debe desarrollarse como las plantas, ¿sí? Nadie le dice a una planta crece y tienes 3 días para crecer y tienes un mes para darme una manzana. No, la naturaleza se desarrolla de forma espontánea y la economía debe desarrollarse así, porque el hombre es bueno y como es bueno no hay que coartarle esa libertad. Y en base a eso se dieron abusos como los dueños de fábricas, de industrias, pues ofrecían condiciones laborales muy deplorables, pero ellos se justificaban, ¿verdad? Le podían decir a un empleado, mira, yo aquí en esta empresa, comienzas a trabajar a las 6 de la mañana y terminas a las 9 de la noche, ¿sí? Y te pago 20 pesos al día, ¿sí? Y día que no vengas, día que no se te paga, si te enfermas, pues es tu problema. Pero yo no te estoy obligando a que trabajes en mi fábrica, tú eres libre, ¿sí? Tú eres libre. Entonces, tú sabrás si al final del día quieres tener 20 pesos en la bolsa para llevarle un pan a tu hijo o llegar a la casa con las manos vacías si no trabajas para mí. Este tipo de abuso se dio, ¿verdad? Justificado en este tipo de argumentos. Por otro lado, el socialismo. El socialismo menciona que el estado natural del ser humano es la igualdad absoluta. ¿Sí? Y en base a este concepto de estado natural del hombre también se cometieron muchísimos abusos en el régimen que ha estado más cercano al comunismo, que fue la Unión Soviética. Todos los hombres son iguales, todos pueden tener las mismas capacidades, y en base a eso, por ejemplo, en el tiempo de la Unión Soviética, a los jóvenes nunca se les daba una clase de orientación profesional para que ellos supieran qué querían hacer de su vida, ni siquiera se les preguntaba, ¿sí? Si el Estado necesitaba ingenieros industriales y médicos o ingenieros químicos, pues llegaban a los bachilleratos y decían, ¿verdad? Tantos jóvenes se van para medicina, tantos jóvenes para ingeniería industrial y tantos jóvenes para ingeniería química. Y donde te haya tocado. ¿Por qué? Porque todos son iguales, ¿sí? Entonces, que si a ti te gustan las letras, y esto de las matemáticas y la ingeniería industrial no te gusta, pues lo siento, ¿verdad? Es una inquietud momentánea que tú tienes, pero todos los seres humanos tienen la capacidad de ser ingenieros industriales. Ya habrá momento en que desahogues tus inquietudes literarias. Pero también, además de esta igualdad absurda, el socialismo menciona que el ser humano es malo. Sí, es malo, siempre es desordenado, desobediente, y por eso hay que vigilarlo. Por eso hay que tenerlo continuamente bajo observación para que no se rebele contra el sistema. En la misma Unión Soviética se tomaron medidas en cada manzana de una ciudad, en cada cuadra, había un agente que era vecino de todos los demás, un agente del gobierno que siempre estaba vigilando a sus vecinos para saber si alguno estaba quejándose de la forma de gobierno de Stalin o si peor tantito querían armar una revuelta, pues esos eran capturados y mandados a los campos de concentración de Siberia, de los que, por cierto, pues la historia oficial no los menciona, aunque fueron más crueles que los supuestos campos de concentración alemanes. Bien, ahora, dentro de la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál se considera el estado natural del hombre? El estado natural del hombre es ante todo la sociabilidad. El hombre es por naturaleza sociable. Nuestra estructura anatómica, mental, emocional, es para conectar con los demás. Somos sociables por naturaleza. Si tenemos ojos es porque hay algo que ver, si tenemos oídos es porque hay algo que escuchar, si tengo voz es porque hay alguien, ¿verdad? A quien transmitirle un mensaje.
Entonces el hombre por naturaleza es sociable, ¿sí? Es una concepción totalmente diferente a la individualidad que menciona Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? El ser humano no tuvo que firmar ningún contrato social para unirse a sus amigos, para unirse entre novios, esposos, ¿sí? O tener conversaciones y amistad entre hermanos y familiares. Nadie firmó nada para espontáneamente relacionarse con los demás. Y el ser humano, además de esta sociabilidad, es libre, pero esta libertad de aquí significa algo muy diferente de esta libertad de acá. Libertad aquí significa individualidad, pero la libertad de la doctrina social significa la capacidad que tiene cada ser humano para elegir entre los muchos bienes que tiene enfrente el que más le convenga. Elegir el bien mayor que más le conviene a ese sujeto en cuestión. Entonces, la libertad es esa capacidad de elegir entre los bienes, no de elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Sino elegir entre los bienes, eso es la libertad. Y además, como un comentario a la igualdad que menciona el socialismo, para la doctrina social de la Iglesia, los seres humanos somos iguales, pero de una forma relativa, no absoluta. Somos iguales en tres características, que son nuestro origen, nuestro destino y nuestra dignidad. Nuestro origen, todos venimos de Dios, no hay ser humano que no haya sido creado por Él. Nuestro destino, todos estamos llamados a volver a Él. Y nuestra dignidad. Nuestra dignidad, nuestro valor como personas que nos la da el ser hijos de Dios, el tener inteligencia y voluntad, cosa que ninguna otra criatura en el planeta la tiene. De ahí en más no hay igualdad, o sea, porque aparte de estos tres puntos en los que sí somos iguales, en adelante ya cada quien tiene su forma de pensar, su forma de sentir, sus proyectos de vida, sus planes, etcétera. ¿Sí? Entonces esta igualdad promovida por el socialismo pues es una utopía. Bueno, ahora, ¿cuál es el ideal de hombre de estos tres sistemas? ¿A qué aspiran? ¿Qué sería lo mejor que pudiera hacer cada uno de ellos? Para el capitalismo, el hombre ideal es el consumidor, ¿sí? Como el capitalismo produce y vende, pues el mejor hombre es el que compra, ¿sí? El que compra lo que sea, pero el que no se queda un peso en la bolsa, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos pesos vayan a los grandes capitalistas, ¿sí? Entonces, para el capitalismo el asunto es producir y producir y producir y crear ese consumismo. Si hoy te vendo una computadora con bocinas y cámara, pues mañana te voy a ofrecer una computadora con realidad virtual, con tercera dimensión, etcétera. Entonces, dentro del plan consumista, todos los productos tienen fecha de caducidad. ¿Para qué? Para que estas ventas sigan realizándose. Bien, mientras para el socialismo, el ideal del hombre es el productor, ¿sí? El obrero. El obrero es la figura máxima porque es el obrero el que con su trabajo ha construido todas las civilizaciones y también el que ha sido víctima de los abusos de los capitalistas. Entonces es al que se le debe la construcción de la civilización. Mientras que el ideal de la doctrina social de la Iglesia pues es precisamente el hombre santo, el que conoce, busca la voluntad de Dios y la realiza, ¿sí? El que ama a sus prójimos, a sus hermanos y concreta ese amor en el servicio, ¿sí? Ese es el ideal para la doctrina social de la Iglesia que todo ser humano debería ser. Bueno, y dentro de la filosofía, ¿cómo se llaman a estas tres corrientes? ¿O qué es lo que usan como base?
Pues bueno, en filosofía el capitalismo se llama liberalismo, ¿sí? En base a todo esto, esta promoción de que el ser humano es libre por naturaleza. Dentro del socialismo, su filosofía es el materialismo, ¿sí? El ser humano, todas sus obras son absolutamente materiales, sus sentimientos, sus pensamientos, no hay realidad espiritual. Y la filosofía de la doctrina social de la Iglesia es el humanismo, el considerar al ser humano como punto de partida y punto de llegada de todas las acciones sociales, que todo lo que se realice sea precisamente para saciar las necesidades de cada ser humano para que él pueda realizar su proyecto de vida. Ahora, ¿cuáles son los criterios morales que cada uno de estos sistemas usa? Es decir, ¿qué idea tiene cada uno de ellos de lo que es bueno? Para el capitalismo, la moralidad es lo placentero. Si el hombre es un animal que siente, lo bueno es lo que te haga sentir bien. ¿Sí? Si te sientes bien, es que entonces eso es bueno. Y ya no hay ningún otro criterio. Y si te causa placer, si para ti es algo agradable, pues ya no hay más que buscarle, eso es lo bueno. Tanto relaciones sexuales, drogadicción, comida, compras, si son placenteras, entonces son buenas. Mientras que para el socialismo lo que es bueno es lo productivo. ¿Sí? Para el socialismo una fábrica es buena porque entran insumos, se transforman y salen productos. Entra algodón y en las máquinas transforman ese algodón en hilos, luego en tela y luego hacen camisas. Entonces, una fábrica es buena porque produce camisas. A una panadería entra harina, entra leche, entra huevo y el panadero lo transforma y salen panes. Pero, por ejemplo, una iglesia, la gente entra, se para, se arrodilla, se sienta y sale igual que como entró, o hasta peor, porque hasta dieron dinero allí, salen con menos de lo que entraron. Entonces, un templo no es bueno porque no es productivo, no produce nada. Sí, ese es el criterio marxista. Mientras que para la doctrina social de la Iglesia, la idea de lo que es bueno es lo ordenado a la ley natural. Esta ley que el ser humano no inventa, sino que descubre, ¿sí? Entonces todo aquello que está acoplado al orden natural es eso, lo que es bueno. Bien, ya casi para concluir, para estos sistemas, ¿cómo se origina la autoridad? Es algo interesante de explicar. Juan Jacobo Rousseau decía que la autoridad viene del pueblo, la autoridad política viene del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre renunció a su libertad para asociarse con los demás, ese hombre cedió parte de su libertad para que otro de su comunidad tuviera autoridad sobre esa libertad cedida. ¿Sí? Entonces, el que posee la autoridad recibió fragmentos de libertad de cada individuo que compone la sociedad. Entonces, de allí se dice que la autoridad viene del pueblo porque fue el pueblo el que renunció a esa libertad para que el gobernante pudiera mandar. Bien, ¿y el socialismo qué dice? El socialismo dice que autoridad no debe haber. No debe haber, ¿por qué? Porque todos los hombres son iguales, entonces ¿cómo voy a permitir que otro me mande? El socialismo es una etapa intermedia hacia un ideal que nunca ha existido ni existirá, que se llama el comunismo. El comunismo es ese ideal del socialismo donde la sociedad ya va a estar tan bien estructurada que ningún ser humano le va a decir a otro lo que tiene que hacer.
¿sí? Pero se acercaron a ese intento de sociedad porque también en la Unión Soviética la única autoridad era el Estado y de allí para abajo nadie tenía autoridad sobre nadie y por ejemplo dentro de la sociedad la familia fue desconocida como institución. Entonces los hijos no llamaban a sus papás papá o mamá, sino los llamaban camaradas. Todos eran camaradas del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos iguales y nadie le debe mandar a nadie. Ese tipo de abusos llegó a cometerse. Bien, y mientras la doctrina social de la Iglesia dice que la autoridad viene de Dios. ¿Sí? Cuando Pilatos está frente a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor le dice, tú no tuvieras autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Bien, ¿qué significa que la autoridad viene de Dios? No significa que Dios haya puesto en los cargos de gobierno a cada uno de los que la ejercen. ¿Sí? Dios no puso al peje como nuestro presidente, ni a Trump como presidente de Estados Unidos, ni a Maduro como el de Venezuela. ¿Qué significa que la autoridad viene de Dios? Dentro del orden natural, y ustedes lo pueden observar tanto en sus grupos de amigos, como también en los animales también este fenómeno se observa. Siempre que hay una manada, siempre hay un líder. Sí, hay un líder que los aglutina, que los reúne, que los cohesiona, o el que propone qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Es decir, es de naturaleza que las comunidades tengan un líder, porque en toda comunidad se da, en toda comunidad se da. Es de naturaleza. ¿Quién hizo la naturaleza? Dios. ¿Sí? Entonces, Dios hizo la naturaleza muestra que en cada comunidad hay un líder, entonces de allí que la autoridad viene de Dios. Corresponde a los seres humanos de qué manera esa autoridad va a ser ejercida. ¿Sí? Lo natural es que haya autoridad, pero no significa que Dios haya elegido a cada uno de los líderes de cada grupo. ¿Sí? Ya eso depende de los acuerdos a los que hayan llegado los seres humanos para saber cómo esa autoridad debe ser ejercida, si por herencia sanguínea, si por elección del pueblo, etcétera. ¿Sí? Bien. Y por último, el concepto de propiedad. Dentro de el capitalismo se dice que la propiedad es absoluta. Al capitalista no le importa si su consumidor está pasando por el coronavirus o si tiene alguna situación extraordinaria, le tiene que pagar y si no le paga, pues hay que embargarlo. ¿Sí? Entonces, hay un autor de economía personal que se llama Robert Kiyosaki. Sus libros han sido muy famosos, a lo mejor ya los leyeron. Se llama Padre Rico, Padre Pobre. Pues en otro de sus textos, Robert Kiyosaki menciona que el juego del dinero no es qué es justo o qué es injusto, sino quién le debe a quién. ¿Sí? Para el capitalismo no me importa si alguien pasa necesidad, lo mío es mío y pues el que esté pasando necesidad, pues que se ponga a trabajar para que se lo gane. Mientras que dentro del socialismo se debe ejercer la propiedad a todos por igual. ¿Sí? Como todos son iguales, a todos hay que distribuirles de forma anual su costal de azúcar, su overol, sus 2 pares de botas para que les ajusten todo el año. Y nadie puede tener más que nadie. Por ejemplo, en el régimen cubano, todos los ciudadanos cubanos son empleados del gobierno y a todos les toca lo mismo. Y para cada ciudadano cubano, pues cuando llegan el turismo, tienen muchas esperanzas porque son los turistas los que les dan cosas extras que el gobierno no les da, lo que puede hacer la diferencia. Si alguien les regala pantalones de mezclilla, jabones, sí, eso es lo que hace la diferencia de tener un poquito más de lo que el resto de los ciudadanos, porque todos tienen lo mismo.
Mientras que para la doctrina social la propiedad debe ser relativa, el tanto cuanto. Yo poseo tanto cuanto necesito para mi desarrollo. Y lo que exceda de mi desarrollo, esa propiedad, ponerla al servicio de los demás. Si yo tengo millones, ¿verdad? Tengo derecho a poseerlos si fueron ganados lícitamente, pero también estoy obligado a que con esos millones pues yo pues funde una empresa que cree empleos mediante los cuales las familias puedan ser sostenidas, alimentadas, ¿sí? Entonces poner esta propiedad, ¿sí? Al servicio de los demás, no que me sea indiferente por lo que los demás están pasando, sino que yo sea solidario para que los demás seres humanos también crezcan. Bien, pues bueno, jóvenes, si hubiera alguna duda, pregunta, pues ahí lo ponen en el espacio de comentarios de la materia, y les pido por favor que ahora sí que ya este cuadro está completo, lo copien además de los apuntes que hicieron, y suban ambas imágenes, la de sus apuntes y la del cuadro, al espacio de la plataforma. Que estén muy bien, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.